No voy a cuidarte, papá. No soy tu enfermera. Sus palabras retumbaron en el pasillo, y el vaso que cayó al suelo se hizo añicos a nuestros pies. Yo, sentado en el sofá, apenas levanté la mirada. Noté cómo se me tensaba la mandíbula antes de poder decir, casi en un susurro: espero que nunca necesites que alguien te cuide a ti. Ella se quedó inmóvil un segundo, luego dio media vuelta y salió dando un portazo. Aquel día no imaginaba que, solo 24 horas después, el destino le enseñaría el peso real de sus palabras. Pero lo cierto es que todo empezó semanas antes, en una tarde tranquila en Valencia, cuando todavía creía que el amor familiar bastaba para sostenerlo todo. Me llamo Tomás Serrano, tengo 69 años, soy viudo desde el 2019 y vivo en un piso modesto de Ruzafa. Al principio, mi hija Laura venía a verme un par de veces por semana. Traía pan, alguna fruta, y me contaba cómo le iba en la oficina. Con el tiempo, las visitas se acortaron. Luego se espaciaron. Después llegaron los silencios incómodos, los reproches disfrazados de prisas, el móvil siempre brillando entre nosotros como un tercero que no quería marcharse. Yo nunca le pedí gran cosa: un paseo corto, ayuda con las compras, un rato sin sentir que tenía que darse prisa. Aún así, quería creer que la sangre no falla. Hasta que una simple consulta médica encendió una chispa que terminaría ardiendo más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Aquel martes amanecí mareado y la llamé para que me acompañara al hospital. Hoy no puedo, papá. Tengo reunión, dijo molesta. No te pido que faltes. Solo que vengas después. Suspiró, con ese cansancio que no era físico, sino moral. Tienes taxi, tienes vecinos, no dependas tanto de mí. El golpe no fue la frase, sino la frialdad con la que la dijo. Colgué sin insistir. Pero algo se había rajado por dentro. Al día siguiente vino, no para disculparse, sino para dejar claro que no quería cargas emocionales. No pienso pasarme la vida cuidando a alguien que no me deja vivir la mía. No respondí. Solo puse una taza de café frente a ella. Ni la tocó. Aquella fue la última vez que la vi entrar a mi casa con algo parecido a paz. Pasaron 2 semanas sin verla. Una mañana la vi desde el balcón, cruzando la calle deprisa hacia su coche. Grité su nombre, pero siguió caminando como si el viento se hubiera tragado mi voz. Por la tarde la llamé. Laura, te echo de menos. Papá, no soy tu enfermera. Si te pasa algo, llama a emergencias. Esa frase me atravesó. Respiré despacio, intentando que el temblor no se notara. El silencio que siguió fue una despedida que ninguno de los dos quiso pronunciar. No sabía entonces que el destino estaba escuchando cada palabra con más atención que nosotros. A la mañana siguiente, a las 8:45, sonó el teléfono con esa urgencia que uno reconoce antes incluso de descolgar. Era Beatriz, la vecina del piso de arriba. Tomás, tu hija ha tenido un accidente. La ambulancia se la ha llevado hace unos minutos. Sentí un nudo seco en la garganta, uno que ninguna palabra podía deshacer. Cogí las llaves y bajé las escaleras casi a trompicones. En la avenida Reino de Valencia encontré el coche de Laura incrustado contra una farola, con el capó levantado como una herida abierta. Un agente joven me explicó que un motorista se había saltado el semáforo. No recuerdo lo que le dije. Tal vez solo asentí. Tal vez nada. La trasladaron al Hospital Clínico Universitario. Allí esperé durante horas, sentado en una silla fría que parecía hecha para recordar a los hombres su propia fragilidad. Cuando el médico salió, habló con una calma que contrastaba con mi respiración. Está estable. Tiene una fractura en la pierna y varios golpes. Necesitará ayuda constante. Ayuda constante. Las mismas palabras que ella había rechazado la víspera. No dije nada. La vida habla por su cuenta cuando quiere dar lecciones. Fui yo quien la llevó a casa, a la mía, porque en su piso sin ascensor no habría podido moverse. La instalé en la habitación que había sido de Isabel, mi esposa.
Aquel detalle la incomodó al principio, pero no teníamos otra opción. Los primeros días fueron de silencio obstinado. Yo le preparaba sopas, la ayudaba a incorporarse, vigilaba la medicación y la temperatura de la habitación. Ella evitaba mirarme demasiado tiempo, como si el simple cruce de ojos le devolviera la frase que había lanzado contra mí. Una tarde, mientras ajustaba la férula de su pierna, murmuró con la voz quebrada: «Papá, no sé cómo disculparme». No respondí enseguida. Me limité a seguir ajustando la correa, con movimientos lentos, tranquilos. «No tienes que hacerlo», dije por fin. Pero ambos sabíamos que sí tenía. Y que esas palabras ya eran una forma de empezar. Los días fueron templando el ambiente. Descubrimos rutinas sencillas, desayuno sin prisas, una radio suave de fondo, pequeñas conversaciones que antes parecían imposibles. Laura, poco a poco, empezó a preguntarme cómo dormía, si me dolían las manos, si había salido a caminar. Cosas simples. Cosas que en su día me parecían perdidas. Una noche, mientras hojeábamos un álbum antiguo, se detuvo en una foto de su madre sosteniéndola de bebé. «Mamá decía que eras demasiado bueno conmigo, y tenía razón». No supe qué contestar. Solo cerré el álbum despacio, como quien guarda una verdad que ya no necesita explicación. Cuando Laura volvió a caminar sin ayuda, me abrazó largo, sin prisas, con esa manera sincera que no recordaba desde su adolescencia. En ese abrazo entendí que el accidente había logrado lo que los años no pudieron: despertar la ternura que se había dormido entre nosotros. Y aunque la vida no devuelve el tiempo perdido, a veces ofrece una segunda oportunidad para tocar lo esencial. El día que Laura regresó a su piso, acompañada por mí y por una muleta que aún la hacía caminar despacio, supe que algo había cambiado de forma irreversible. No en su pierna, sino en su manera de mirarme. Ya no había prisa, ni excusas, ni ese cansancio impaciente que tantas veces había levantado un muro entre nosotros. Aún así, no quise mostrarme confiado. La experiencia me ha enseñado que las relaciones se recomponen despacio, igual que los huesos. Primero la unión frágil, luego el fortalecimiento y solo después la verdadera resistencia. Los primeros días en su casa fueron torpes. Ella intentaba hacer más de lo que debía y yo me empeñaba en ayudar incluso cuando no hacía falta. En un par de ocasiones discutimos, pero eran peleas pequeñas, como las de antaño, esas que se resuelven con un gesto y no con un portazo. Una tarde, mientras ordenaba su cocina, que siempre fue un reino más caótico que práctico, me dijo desde la mesa: «No sabía lo solo que estabas, papá». No respondí de inmediato. Guardé una taza, cerré el armario y me giré despacio. «La soledad no es un problema cuando uno sabe convivir con ella», le dije. «Lo malo es sentir que a quienes quieres les pesa tu existencia». Laura bajó la mirada. Apreté su hombro al pasar, sin reproches. No quería convertir su arrepentimiento en una cadena. A medida que recuperaba autonomía, también recuperaba una intención que hacía años no le veía: la de quedarse un rato más. Ya no venía a supervisarme ni a cumplir un deber, sino a compartir su tiempo. A veces traía pan caliente de la panadería de la esquina, otras, solo su presencia, que ya era bastante. Una mañana, al acompañarla a rehabilitación, me dijo: «He estado pensando en todo, en cómo te hablé, en cómo vivíamos cada uno en su mundo. Ya pasó, hija. No para mí». Noté la sinceridad en su voz, un temblor leve que no buscaba conmoverme, sino decir la verdad. Ese temblor vale más que 100 discursos. Con el paso de las semanas, nuestra relación se asentó como una mesa recién reparada. Ya no cojeaba. Discutíamos, sí, pero desde el cariño. Hablábamos de su trabajo sin que yo sintiera que me hablaba desde una torre inaccesible. Incluso retomamos la costumbre de pasear por el cauce del Turia, algo que antes siempre le venía mal. Allí, bajo los árboles, me contó que llevaba tiempo sintiéndose desbordada, encerrada en una vida que la forzaba a correr incluso cuando quería parar. «Y te pagué a ti mi cansancio», confesó. «Las familias hacen eso a veces», respondí.
Lo importante es saber volver. A finales de mes, cuando por fin dejó la muleta apoyada definitivamente en un rincón, me preparó una cena sencilla: tortilla, ensalada y un trozo de pan rústico. Gracias por cuidarme, papá. La frase quedó suspendida en la cocina, cálida, humilde, tan distinta del hielo de aquellas palabras que abrieron la herida semanas atrás. Yo solo asentí. No hacía falta más. La vida, cuando quiere enseñarte, no levanta la voz. Solo coloca un espejo delante de ti. Y aquella noche supe que Laura, por fin, había decidido mirarse en él. Con el tiempo, Laura volvió a moverse sin dolor y yo regresé a mi piso de Ruzafa. La casa me recibió con ese silencio antiguo que ya conocía bien, pero algo había cambiado, no me pesaba. Era un silencio distinto, menos afilado, casi amable. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé unos minutos de pie, observando la luz que entraba por la ventana. Volver a mi rutina después de aquel mes compartido era como volver a un libro cuyas páginas conozco de memoria, pero que de pronto tiene un capítulo nuevo. Y en ese capítulo, Laura y yo ya no éramos personajes distantes, sino dos personas intentando reencontrarse sin prisas. Las primeras semanas nos vimos casi a diario. Ella venía por las tardes, a veces sin avisar, otras con un mensaje corto: ¿te apetece un café? Y venía con calma, sin ese aire de obligación que antes la acompañaba como una sombra. En una de esas visitas me contó algo que no esperaba. He pedido reducir un poco la jornada. No puedo seguir viviendo acelerada. Y me he dado cuenta de que quiero más tiempo contigo. No supe qué decir. Me limité a sonreír y servirle un poco más de café. En mi interior sentí una mezcla de alivio y prudencia. La vida me ha enseñado que nada debe darse por sentado, sobre todo lo que duele. Un sábado, mientras revisábamos papeles en el salón, cuentas, recibos, cosas que uno va acumulando sin darse cuenta, Laura encontró la carpeta donde guardo los documentos del testamento. ¿Puedo mirar? Asentí. Ella leyó en silencio, pasó una página, luego otra, y cuando llegó a la parte donde menciono el piso y mis pocas cuentas de ahorro, levantó los ojos. Papá, ¿por qué sigues dejándome todo a mí? Después de cómo me porté. Respiré hondo. Porque eres mi hija. Y porque el respeto no se hereda, se recupera. Lo estás recuperando. Laura cerró la carpeta muy despacio, como si temiera romper algo más que papel. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. A mediados de otoño organizó una cena en su casa. No era nada especial, una mesa sencilla, unas velas pequeñas y un mantel que aún conservaba una mancha antigua de vino. Pero allí, rodeados de fotos familiares que llevaba años sin ver colocadas, sentí que algo se había asentado entre nosotros. Quiero que estemos bien, papá. De verdad. No solo ahora. Siempre. Lo estaremos, respondí. No era una promesa grandilocuente, solo un acuerdo silencioso entre dos personas que habían aprendido a mirarse sin rencor. Antes de irme, Laura me acompañó a la puerta. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Los padres no nos rendimos. A veces nos retiramos un poco, pero no nos rendimos. Ella rió por primera vez en mucho tiempo, una risa tranquila, sin defensas. Aquella noche, al llegar a casa, dejé la ventana abierta y me senté en el sillón donde tantas veces había sentido el peso de la soledad. Esta vez, sin embargo, la brisa que entraba traía algo distinto, un olor leve a tierra húmeda y a promesa. Y entendí que, aunque la herida había sido profunda, la vida, con su forma peculiar de equilibrar los excesos, nos había devuelto a un punto desde el que era posible empezar de nuevo. Los meses siguientes transcurrieron con una serenidad que no recordaba desde los años en que Isabel aún vivía. Laura y yo habíamos encontrado un modo más humano de tratarnos, sin cargas, sin reproches escondidos en cada frase. A veces venía a verme con bolsas del mercado, otras solo para sentarse conmigo en la terraza y escuchar la ciudad. Me sorprendía lo natural que resultaba todo, como si el accidente hubiera limpiado un cristal que llevábamos años empañando sin darnos cuenta.
Un domingo por la mañana, mientras tomábamos café, Laura dejó la taza en el plato con un cuidado que antes no tenía. Papá, he pensado en todo lo que pasó. En cómo te hablé, en cómo te dejé solo. No la interrumpí. No quiero volver a ser esa persona. Asentí despacio. No hacía falta más. Las disculpas, cuando son sinceras, no necesitan aplausos. Aquella misma semana, me pidió acompañarla a una revisión en el hospital clínico. El pasillo donde esperábamos olía a desinfectante y a pasos rápidos, igual que meses atrás cuando la llevaron tras el accidente. Pero ahora su mano buscó mi brazo sin vergüenza, con la naturalidad de quien sabe dónde está su refugio. ¿Sabes lo que pensé cuando desperté aquella mañana en el hospital? Negué con la cabeza. Que el primero que estaría allí serías tú. Y que yo no habría hecho lo mismo. Noté un leve temblor en sus dedos. La vida me puso un espejo, papá. Y no me gustó lo que vi. Lo importante es quién eres ahora, respondí. El espejo solo muestra. No decide. Ella sonrió con una gratitud quieta, de esas que pesan más que cualquier abrazo. Con el paso de las semanas, todo volvió a su cauce, aunque un cauce nuevo. Hablábamos más, caminábamos juntos por el Turia algunas tardes, e incluso volvimos a comer en la misma cafetería donde solíamos ir cuando ella era niña. Un día, mientras compartíamos una ensalada y un trozo de tortilla, dijo algo que me dejó mirando la mesa durante unos segundos. Creo que ahora entiendo lo que significaba mamá cuando decía que eras el pilar de esta familia. Respiré hondo. No contesté. Aprendí que hay frases que deben asentarse solas, como una piedra en el agua hasta encontrar su propio lugar. Llegó diciembre y con él los preparativos de Navidad. Laura decoró mi piso por primera vez desde que Isabel faltó. Trajo una caja antigua de adornos que tenía guardada en su casa, y al abrirla salió un olor suave a madera y a invierno que me llevó directamente a otros años, otros días menos ásperos. Colocó una estrella dorada en la estantería y dijo: «Este año quiero pasarlo contigo. Los dos. Sin prisa». Asentí. Noté un calor tranquilo en el pecho, como si algo, por fin, hubiera vuelto a su sitio. La noche del 24 cenamos juntos en mi cocina modesta. No hubo grandes discursos ni emociones desbordadas, solo 2 platos sencillos, un poco de vino y la sensación de haber recuperado algo que pensé perdido para siempre. Cuando se marchó, quedó en el aire un silencio amable, sin ausencias, sin heridas abiertas. Me quedé solo, mirando por la ventana. La lluvia caía fina sobre los naranjos del barrio, y el resplandor de las farolas dibujaba sombras suaves en el suelo mojado. Respiré despacio. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi hogar estaba en paz. Porque hay palabras que hieren, sí. Pero también hay días en los que la vida, con su paciencia antigua, se encarga de curarlas. Con el nuevo año llegaron rutinas que, sin proponérnoslo, se fueron instalando entre Laura y yo como un mueble viejo que vuelve a tener sentido. Los martes solíamos desayunar juntos, y los viernes ella me llamaba al salir del trabajo solo para saber cómo había ido mi día. No eran grandes gestos, pero en mi edad uno aprende que la vida se sostiene en esas pequeñas constancias. Un jueves de enero recibí una carta del ayuntamiento. Eran trámites de una ayuda para mayores que había solicitado el año anterior y que, por puro cansancio, había dejado a medias. Antes, habría guardado el sobre en un cajón, esperando encontrar ánimo para resolverlo. Esta vez, sin embargo, llamé a Laura. ¿Te importa pasar por casa esta tarde? Quiero enseñarte algo. Apareció con su abrigo gris y una carpeta bajo el brazo. ¿Qué pasa, papá? Le mostré la carta. Ella la leyó con calma, sin impaciencia, y luego me miró como quien por fin entiende la carga que antes había sido invisible. Voy a ayudarte con esto. Y con todo lo que haga falta. No hizo falta que dijera más. Su tono, por primera vez en muchos años, no era de obligación, sino de pertenencia. Durante las semanas siguientes, revisamos papeles, ordenamos facturas antiguas, actualizamos citas médicas.
Laura empezó a llevar una pequeña libreta donde apuntaba mis fechas importantes, renovaciones, análisis, recordatorios. Yo la observaba en silencio, preguntándome cuándo mi hija había aprendido esa ternura discreta, tan parecida a la que Isabel tenía. Una tarde, mientras guardaba los documentos en el cajón del escritorio, me dijo: «Me gustaría encargarme de estas cosas contigo, papá. No para controlarte, sino para estar». Sus palabras no fueron un discurso, fueron un descanso. En febrero tuve una revisión cardiológica. No era nada grave, solo un seguimiento rutinario. Aún así, Laura insistió en acompañarme. En la sala de espera, llena de personas mayores con miradas cansadas, ella se acercó un poco más a mí. «He pensado mucho en aquel día, cuando te dije que no iba a cuidarte». Miré al frente, sin reproches. «Aquello ya quedó atrás, hija». «Sí, pero sigo oyéndolo. Y me duele». Colocó su mano sobre la mía. Era un gesto sencillo, casi tímido, pero cargado de una sinceridad que me atravesó con una calma inesperada. «No quiero que nunca más te sientas una carga. Nunca». Apreté suavemente sus dedos. Las cargas no se pesan cuando hay amor. Solo cuando falta. Ella asintió, con los ojos brillantes, pero sin exageraciones. «Nunca las necesitamos». Después de la consulta, caminamos despacio por la avenida Blasco Ibáñez. El aire olía a invierno tardío y a hojas mojadas. «¿Sabes?», dijo de repente. «A veces pienso que el accidente no fue solo un susto, fue un aviso. Una manera de obligarme a parar». «La vida avisa como puede», respondí. «A veces con un susurro. Otras, con un golpe». «Y yo solo escucho los golpes», añadió con una media sonrisa. «Lo importante es que escuches. No cómo llega el mensaje». Aquel día, al volver a casa, me serví un café y abrí la ventana. La lluvia fina caía sobre el patio interior, llenándolo de un olor a tierra que siempre me conecta con algo antiguo, algo que fue mío mucho antes de que la soledad tuviera nombre. Sentí una paz suave, casi nueva, porque comprendí que la reconciliación, la verdadera, no nace del perdón rápido ni de las palabras grandes, sino de los actos pequeños repetidos cada día. Y Laura, mi hija, estaba aprendiendo a repetirlos. La vida también. Con su lluvia constante. Con su manera silenciosa de enseñarnos a empezar de nuevo. Con marzo llegó una luz más larga en las tardes, y con ella una tranquilidad que yo no recordaba desde hacía años. Laura seguía viniendo a casa con regularidad. A veces se quedaba a cenar, otras, simplemente se acercaba a dejarme pan o fruta. Yo la observaba en silencio, intentando comprender en qué momento había vuelto a surgir esa complicidad que creí extinguida. No es fácil describirlo, pero había en ella una especie de humildad nueva, como si hubiera aprendido a caminar de otra manera, sin pisar tan fuerte, sin defenderse tanto. Una tarde de sábado estábamos revisando una caja con fotografías antiguas. Era una de esas que Isabel guardaba con un cuidado casi religioso. Dentro había imágenes amarillentas, papeles doblados, entradas de cine y una carta que ella me había escrito cuando Laura tenía apenas 5 años. Laura la tomó con delicadeza. «¿Puedo leerla?». Asentí. La abrió lentamente y empezó a leer en voz baja, casi para sí. Yo recordaba cada línea, cada trazo de esa letra que ya no volvería a ver más que en papel. Cuando terminó, levantó la vista con una expresión que me conmovió. «Mamá sabía que tú ibas a ser el que sostuviera todo, incluso cuando yo me perdiera». Respiré despacio, sosteniendo su mirada. «Lo hizo porque confiaba en ti. Y porque sabía que crecerías». «Pues tardé demasiado», murmuró. «El tiempo no importa, hija. Lo único importante es volver». Laura cerró la caja con cuidado, como quien guarda un tesoro recién descubierto. A mitad de mes me llamó para preguntarme si podía acompañarla a una reunión del colegio donde trabajaba. No era necesario que fuera, pero quería que conociera su entorno, sus alumnos, su día a día. Acepté,
más por el gesto que por la curiosidad. Durante el trayecto en coche me habló con una serenidad que antes no tenía. Estoy aprendiendo a pedir ayuda. No solo a ti. A mis compañeros, a mis amigas. Todos necesitamos apoyo en algún momento, respondí. Lo malo es creer que uno puede con todo. Eso me pasaba antes. Yo no quería depender de nadie. Asentí, entendiendo más de lo que ella imaginaba. Depender no es debilidad. La debilidad es negar a quien quiere estar contigo. Esa frase quedó flotando en el coche hasta que llegamos. Después de la reunión, volvimos dando un paseo. Yo caminaba despacio y Laura ajustó su ritmo al mío sin que yo dijera nada. Ese detalle, tan pequeño, me hizo sentir una especie de gratitud silenciosa, como si la vida me devolviera una parte de lo que había perdido. Esa noche, ya en mi piso, me preparé una infusión y me senté junto a la ventana. Observé las luces del barrio reflejándose en los balcones y pensé en lo extraño que es el corazón humano, cómo se rompe sin aviso, cómo se reconstruye sin ruido. Sentí un cansancio dulce, de esos que llegan cuando uno deja de luchar contra el mundo y simplemente lo acepta. Laura estaba aprendiendo a ser hija de nuevo. Y yo, a ser padre sin miedo a molestar. No esperaba nada más. A mi edad, la paz es un regalo que no se exige, se recibe con las manos quietas. Esa noche, mientras la brisa movía las cortinas con una calma casi doméstica, comprendí que las heridas profundas no desaparecen, pero dejan de doler cuando alguien, con paciencia, se sienta a tu lado y decide no marcharse. Y eso, a su manera, también es una forma de amor. Abril llegó con un aire templado que se colaba por las ventanas del piso, trayendo el olor leve de los naranjos del barrio. Empecé a pasar más tiempo en el balcón, regando las plantas que llevaba años manteniendo casi por costumbre. Ahora, sin embargo, mi gesto tenía otro sentido. Era una forma de agradecer que la vida, a pesar de tanto desgaste, aún guardara un rincón para la serenidad. Una tarde, mientras colocaba unas macetas nuevas que Laura me había traído, escuché el timbre. Era ella, con una expresión tranquila, casi luminosa. «He salido antes del trabajo. ¿Te apetece que demos un paseo?» No lo decía por obligación, lo veía en su mirada. Acepté, y bajamos juntos. Caminamos por las calles de Ruzafa sin rumbo fijo. Laura hablaba de sus alumnos, de un proyecto nuevo, de sus dudas y de sus alegrías. Yo la escuchaba como si la descubriera de nuevo, como si aquella mujer adulta, capaz de mostrarse vulnerable sin temblar, fuera la hija que siempre había esperado ver. En un momento dado, se detuvo y me miró con una mezcla de ternura y culpa antigua. «A veces pienso en todo lo que te dije, en lo injusta que fui». «Laura», la interrumpí suavemente, «el pasado no se borra, pero se coloca en su sitio». «¿Y dónde está su sitio?» «En lo que aprendemos de él». Asintió, respiró hondo, y apretó mi brazo con esa delicadeza que había ido adquiriendo poco a poco, como quien reaprende un idioma olvidado. En mayo organizó una comida en su casa e invitó a algunos vecinos que me conocían desde hacía décadas. Fue una tarde sencilla, sin grandes celebraciones, pero con una naturalidad que me sorprendió. «Quiero que formes parte de mi vida, papá», me dijo cuando recogíamos la mesa. «Siempre he estado», respondí. «Solo necesitábamos volver a encontrarnos». Ella no contestó. Me abrazó. Un gesto largo, sin prisa, sin miedo a mostrar lo que sentía. Los días fueron pasando con una regularidad mansa. Ya no esperaba sobresaltos. A mi edad, uno no busca grandes emociones, sino la continuidad, la certeza de que el mundo no vuelve a temblar bajo los pies. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa certeza empezó a asentarse. Una mañana de junio fuimos juntos al cementerio a ver la tumba de Isabel. Laura dejó un pequeño ramo de margaritas y se quedó en silencio durante un largo minuto. «Mamá estaría orgullosa de ti», dijo. «Y de ti», respondí. Cuando nos alejamos por el sendero, sentí que algo, muy dentro, había encontrado finalmente su lugar. Esa misma tarde volvimos a mi casa. Preparé café,
uno para cada uno, como antes, y nos sentamos en la terraza. La luz del atardecer caía suave sobre los tejados del barrio, y el viento movía lentamente las hojas de las plantas. Laura bebió un sorbo, me miró y dijo: «Aquel día, cuando te grité que no iba a cuidarte, todavía me pesa». «Ya no hace falta que te pese», respondí. «La vida se encargó de enseñarnos a ambos». Ella sonrió, sin tristeza, sin culpa, solo con verdad. Nos quedamos allí, escuchando el murmullo lejano de la ciudad, como si todo lo vivido hubiera encontrado por fin su reposo. Y mientras el cielo empezaba a teñirse de un naranja suave, entendí que la paz no llega con estruendo, llega así, en silencio, cuando ya no la esperas. La taza entre mis manos estaba tibia, el aire se volvía más fresco y los primeros pájaros de la tarde pasaban rápido sobre los cables. Sentí que mi hogar, por fin, era hogar otra vez. Y que las heridas, incluso las más hondas, pueden cerrarse cuando la comprensión, esa forma madura del amor, decide quedarse. Y así, con la ciudad calmándose bajo la luz que se apagaba, supe que no necesitaba nada más. Solo ese momento. Solo esa paz.